Quiero que te sitúes en los años 70, una época marcada por crisis sucesivas donde la economía parece moverse como un péndulo descontrolado y donde Wall Street vive temblando ante un futuro que nadie logra descifrar. Y aún así, en medio de ese clima de tensión constante, aparece un hombre silencioso que empieza a tomar decisiones que multiplicarán el valor de su empresa de una forma que muy pocos podrían entender. Ese hombre era Henry Singleton, y si nunca escuchaste hablar de él, ahora vas a comprender por qué muchos lo consideran uno de los mejores asignadores de capital de la historia. Este libro cuenta esa historia y la de otros 7 líderes que, desde empresas completamente distintas, lograron resultados extraordinarios. William Thorndike los estudió durante años para entender qué decisiones tomaron, cómo pensaban y por qué sus retornos fueron tan superiores al resto del mercado. Soy Germán, y esto es Expansión Traders. Hablamos de finanzas, inversiones y de cómo expandir tu forma de pensar. El valor por acción. Para entender The Outsiders, tenemos que empezar por algo mucho más simple de lo que parece. A un CEO no se lo mide por el tamaño de su empresa, ni por la cantidad de titulares que genera, ni por lo que diga la prensa económica. La verdadera medida de su éxito es cómo aumenta el valor por acción, porque ese número resume todas sus decisiones y muestra con claridad si está creando riqueza o si la está destruyendo sin darse cuenta. Singleton entendió esto desde el primer día. Mientras otros líderes se obsesionaban con expandirse por ego, él se hacía una sola pregunta que lo guiaba siempre: ¿qué decisión hace que cada acción valga más mañana? Esa forma tan directa y tan matemática de mirar una empresa llamó la atención del propio Warren Buffett, que llegó a decir que Singleton tenía el mejor historial de asignación de capital de su época. Y cuando Buffett hace ese tipo de menciones sabemos que no es una opinión ligera, es un reconocimiento a alguien que jugaba un juego distinto. La asignación de capital. Cuando entendés la importancia del valor por acción, descubrís que la herramienta real de estos líderes es la asignación de capital. No es el carisma, la oratoria o su habilidad para seducir inversores. Es la capacidad de decidir, con total racionalidad, qué hacer con cada dólar de flujo de caja. Singleton convirtió esa responsabilidad en un arte. Él jugaba un movimiento que yo veo como un yo-yo financiero inverso, porque cuando las acciones de Teledyne estaban carísimas, él no se dejaba llevar por la euforia del mercado. Usaba ese precio exagerado como moneda para comprar empresas baratas. Y cuando la situación cambiaba y la acción quedaba ridículamente subvaluada, frenaba las adquisiciones y se dedicaba a recomprar sus propias acciones sin descanso. Durante 12 años terminó recomprando más del 90% de su compañía. Y aunque para muchos eso parecía un gesto extremo, el tiempo demostró que esa estrategia multiplicó el valor por acción como pocas en la historia. Singleton no buscaba ser grande, buscaba ser caro. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, define mundos opuestos. El temperamento del outsider. Y cuando entendés cómo asignaban capital, aparece el rasgo que de verdad los distinguía del resto, porque no se trataba solamente de habilidad técnica sino de algo mucho más profundo, que era el temperamento. No hablo de una genialidad excepcional ni de tener la gran idea del siglo, sino de la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todo alrededor parece derrumbarse. Singleton podía analizar situaciones complejas sin dejarse arrastrar por la presión del mercado, y Tom Murphy tomaba decisiones con una calma que sorprendía incluso a sus competidores. John Malone se movía como un ingeniero que ordena ecuaciones en medio del caos, mientras que Buffett evitó el ruido público durante décadas porque entendía que le robaba claridad. Y aunque ninguno encajaba en la imagen tradicional del ejecutivo moderno, todos compartían algo que es muy difícil de encontrar, que era la habilidad de pensar solos. No actuaban como erizos aferrados a una única idea rígida, sino que se movían más como zorros. Esa combinación de frialdad emocional, independencia mental y paciencia es lo que les permitió tomar decisiones que en el momento parecían ilógicas, pero que el tiempo terminó confirmando. Un legado que se construye decisión por decisión. Cuando unís todas estas piezas, empezás a ver por qué estos líderes dejaron un legado que todavía inspira. Singleton usó acciones caras para comprar negocios baratos, y más tarde recompró las suyas cuando el mercado las despreciaba. Tom Murphy adquirió empresas con una precisión quirúrgica y pagó sus deudas con una velocidad admirable. John Malone convirtió el flujo de caja en un lenguaje propio y usó la deuda como una herramienta afinada al detalle. Y Buffett tomó el float de los seguros y lo transformó en una fuente inagotable de capital para invertir durante décadas.
Ninguno siguió modas, ninguno se dejó llevar por titulares, y todos mantuvieron una misma obsesión, como hacer que cada acción valga más a lo largo del tiempo. Cierre. Si hay algo que quiero que te lleves de este libro, es que los líderes que más valor generan no son los más visibles ni los más ruidosos. Son los que pueden mantener la calma cuando el mercado entra en pánico, los que se animan a pensar diferente y los que actúan con lógica incluso cuando sienten que están solos. Son los que vuelven al valor por acción como su verdadera brújula. Y si vos incorporás ese temperamento en tus propias decisiones financieras, vas a empezar a ver el mundo con otra claridad, porque cada elección, chica o grande, se convierte en una oportunidad real de crecimiento. En la descripción podrás ver los links de la versión extendida de este libro. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.